por la ineptitud de los gobernantes elegidos en los últimos comicios y que cayeron fácilmente en la trampa de los sectores de la derecha, que en este momento controlan prácticamente todo el aparato del Estado y se encuentran gobernando el país en asociación con los sectores militares que no tienen ninguna conciencia nacional ni social, que simplemente obedecen a la temática del orden interno, ¿no? Pero no se dan cuenta de la grave situación del país. Y estos son los dos temas fundamentales que los apristas discutimos en los últimos 2 o 3 años. Pero muchas veces estos dos temas nos han hecho olvidar que hay un tema mucho más importante que los dos anteriores, que es la razón de ser del Partido Aprista, que es la razón de ser del APRA, por la cual se creó este movimiento, que es la gran lucha por la justicia social y por la gran transformación en un país en el que predomina la explotación del hombre por el hombre y en el cual nuestros recursos naturales y nuestros mercados internos se encuentran controlados por las clases gobernantes de siempre, es decir, las clases gobernantes internas, la plutocracia y la oligarquía internas y el imperialismo extranjero. Entonces, ese tema, ese campo de discusión, que es el campo de la razón de ser del partido, es decir, alcanzar la justicia social y la gran transformación, es algo que tenemos el día de hoy con esta conversación que poner en relieve, ¿no? Sobre los otros dos problemas que, como ya lo mencioné, son los problemas vinculados con la caída del gobierno anterior, la actual dictadura civil-militar existente y la corrupción interna del partido y la situación interna del partido. Es decir, nos vamos a alejar de esos dos temas iniciales para ingresar al asunto del neoliberalismo, la constitución y las opciones para el Perú y también para los apristas. Tendríamos que partir recordando que el Perú tiene gravísimos problemas de todo orden, gravísimos problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, y que ellos necesitan tomar acciones para poder enfrentar esos graves problemas. Por ejemplo, ¿no? El grave problema de la vivienda. Nosotros sabemos que tenemos probablemente más de 10 millones de peruanos que viven en situación infrahumana y supuestamente, de acuerdo con la Constitución del año 93, ese problema ya debería haber desaparecido, porque de acuerdo con la concepción neoliberal, el mercado habría de resolver esta grave situación. Pero lo que hemos comprobado a lo largo de estos más de 30 años, es que la temática de la vivienda, la temática de cómo sobreviven los peruanos, y sobre todo en las zonas rurales y también en las zonas urbano-marginales, no ha sido resuelta por el mercado. Y si la pregunta surge entonces, si el mercado no ha resuelto ese problema, ¿quién lo va a solucionar? Es entonces que los apristas indicamos que se hace necesaria la acción probablemente empresarial del Estado o la acción del Estado en asociación con esfuerzo cooperativo para poder
planificar, ubicar y generar las viviendas que deben construirse en los sectores rurales, en los sectores andinos y en los sectores costeños para afrontar la temática de la vivienda. Pero en ese momento nos encontramos con el problema que plantea la Constitución del año 93. El Estado está incapacitado, está prohibido, está inhabilitado de poder enfrentar la temática de la vivienda de una manera directa. La argumentación que se plantea es, bueno, si el Estado va a comenzar a construir viviendas de carácter social en las zonas rurales y en las zonas urbano-marginales, entraría en competencia con el sector privado, algo que estaría en violación del principio, perdón, de subsidiariedad del Estado, que está establecido en la Constitución del año 93. Entonces, el gran problema para nosotros los apristas y para muchos peruanos es que los graves problemas sociales, económicos y políticos que tiene el Perú requieren de una participación activa del Estado, pero el día de hoy el Estado está maniatado, el Estado está impedido de poder enfrentar estos problemas, ¿no? Entonces, básicamente, esa Constitución del año 93 anula la posibilidad de tener un plan y un programa de gobierno que afronte los graves problemas nacionales, sencillamente porque el Estado está inhabilitado de tener un papel activo para poder resolver estos problemas. Pues bien, ese es el tema central de esta conversación y estaba pensando cómo afrontar este tema y creo yo la conclusión a la que he llegado es que en el año 2005, es decir, hace 18 años, tuve una entrevista con el compañero Lino Serna Manrique, compañero con el cual todos nosotros activamos en los años 70 y 80, un gran compañero, grandes luchadores del norte chico. Y pues bien, tuvimos también una conversación que se convirtió en una entrevista que salió publicada en el año 2005 y que luego republiqué yo en el blog en el año 2009. Es decir, es una entrevista de hace 18 años que fue republicada, ¿no?, hace 14 años. Pero sin embargo, como los problemas del Perú no han cambiado, la entrevista y lo que se dijo en ese momento mantiene su vigencia. Así que si no hay ningún impedimento, voy a dar lectura a esa entrevista que justamente se tituló de una manera un tanto agresiva El neoliberalismo y el APRA, ¿no? Desconozco, Héctor, no sé si es posible compartir la pantalla. Ya, por ejemplo, aquí yo voy a hacer share screen. Ah, tú tienes que habilitarme para poder. O sea, en inglés es share screen, compartir la pantalla. Cuando yo hago clic en compartir la pantalla, claro, se indica que tú has anulado el compartir la pantalla. En todo caso, mientras tú estás viendo este asunto, debo decir que todo esto está escrito, está publicado. Voy a hacerles llegar luego los yo hago clic acá en Share Screen y ya está, Héctor, ya está. Sí, estoy autorizado, muchas gracias.
Entonces, voy a proceder a compartir la pantalla. Un momentito. Ahora yo soy el que tiene que ver esto. Muy bien. Muy bien. Esperemos. Déjame ver esto. Screen. Me indica, Héctor, que tú estás compartiendo la pantalla y yo no puedo compartir mientras tú no te retires de compartirlo. Parece que ahora sí ya está funcionando. Yo le he dado al share screen. Parece que se demora. ¿Se ve el título del neoliberalismo y el APRA, Héctor? Y ahora va, déjame ver qué está pasando por aquí. ¿Qué está pasando? Vale. Bueno, parece ser que tengo yo algún tipo de limitación aquí, pero bueno, voy a proceder a leer la entrevista, ¿no? Como repito, la entrevista se denomina el neoliberalismo y el APRA, pero trata justamente este tema del neoliberalismo, la Constitución Política de 1993 y las opciones para el Perú y para el APRA. El 7 de julio de 2005, el dirigente aprista Lino Serna Manrique sostuvo el siguiente diálogo con quien habla, conversación que se centró en una discusión sobre el neoliberalismo, sus posibilidades de resolver los problemas de las mayorías pobres del Perú, la formalización de dicha ideología en la Constitución fujimorista y las diferencias entre el neoliberalismo y el programa del APRA. Por considerarlo de interés, vamos a leer este texto, teniendo en cuenta que el intercambio tuvo lugar en el año 2005, cuando aún gobernaba en el país Alejandro Toledo. Cualquier mención a esa administración, Toledo, debe entenderse que también es válida para la presidida por Alan García. Muy bien. Lino comenzó preguntando o indicando, aquellos que vivimos en el Perú, sentimos que atravesamos una agudización de la crisis estructural de subdesarrollo, atraso y pobreza. ¿Tienes tú la misma percepción? Bueno, coincidimos en la apreciación. El Perú, el día de hoy, bueno, en ese momento, año 2005, Perú tenía 28 millones de habitantes, el día de hoy tiene 33 millones de habitantes o 32 millones y medio. A pesar de que en los últimos tiempos nuestra tasa de crecimiento demográfico se ha reducido en términos porcentuales, siendo ahora únicamente de 0.5% al año, el país sigue creciendo a un ritmo anual de unos 350.000 nuevos habitantes, bastante elevado en términos absolutos. ¿Por qué? Porque estos 350.000 nuevos peruanos inicialmente tienen demandas de alimentación, de salud, de vivienda, de vestido, y eso es una permanente presión frente a la cual el aparato económico y productivo tiene que dar una respuesta, ¿no? Como decía, actualmente en el año 2023 el incremento es de 0.5% al año, lo cual indica alrededor de unas 350.000 personas más cada año en el Perú, sin contar, por supuesto, la migración que, por ejemplo, hubo en el país durante las gestiones de Kuczynski, Vizcarra y la actual, ¿no? Muy bien. De acuerdo con las cifras
proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística, que dicho sea de paso, son muy inconfiables, ¿no? Una de las instituciones del Estado que tiene que ser nacionalizada es el Instituto Nacional de Estadística. ¿Por qué? Porque los datos que proporciona esconden la información realmente relevante que nosotros necesitamos, ¿no? En este momento, por ejemplo, se indica que alrededor de 10 millones de peruanos viven en la pobreza y 2 millones de peruanos viven en extrema pobreza o en la miseria. Pero esas cifras no son confiables, puesto que no toman en su confección la valoración, por ejemplo, de la vivienda por parte de la población, porque si eso fuera así, por supuesto que el número de pobres en el Perú no serían 10 millones, sino sería probablemente el doble. Pregunta Lino en esta instancia, es cierto, conocemos por experiencia la magnitud de la pobreza en nuestra patria. Sin embargo, en los últimos años hemos vivido un modelo económico basado en el neoliberalismo que nos anunció que el Perú entraba a una etapa nueva de modernidad y desarrollo que nos uniría al mundo globalizado del futuro, del cual nos había alejado la administración aprista 1985-90. ¿Significan las cifras de pobreza que el ofrecimiento fujimorista no se cumplió? ¿O es que quizás debemos esperar otros 15 o 20 años para ver los frutos del bienestar que nos debería traer el capitalismo neoliberal? La respuesta que di en ese momento fue la siguiente. En términos generales, podemos decir que la década y media transcurrida desde julio de 1990 hasta 2005 registró tasas elevadas de crecimiento del Producto Bruto Interno. Por ejemplo, en los últimos 3 años, el crecimiento del PBI mostró cifras por encima del 4% anual y se espera que en el año 2005 alcance un registro mayor al 5%. Las exportaciones se acercan a los 10.000 millones de dólares anuales. Las reservas internacionales superan los 12.000 millones de dólares. Repito, estos son datos de 2005 que han cambiado mucho hasta el año 2023. Detrás de este crecimiento, es evidente que encontramos como una de las variables explicativas la existencia de una corriente de inversión, preferentemente extranjera, que en parte explica el crecimiento macroeconómico. El punto que quisiera señalar es que a pesar del crecimiento macroeconómico y a pesar de contar con el apoyo del capital extranjero, la miseria en el Perú alcanza ahora a más de la mitad de la población. Este hecho sugiere que para luchar contra la miseria se necesita no solo crecimiento e inversión, se necesita que ciertos agentes económicos y políticos adopten otras acciones, decisiones que no se produjeron en los últimos 15 años. Lino pregunta, para el pueblo trabajador, la miseria está relacionada con la ausencia de trabajo, o cuando existe con los reducidos niveles de remuneración que se perciben. Respuesta, efectivamente, la miseria implica que hay 10 millones de peruanos o más que no pueden producir lo suficiente para tener una existencia decorosa. Tú fundaste hace ya varios años, eso fue obra de Lino Serna, la Central de Desocupados del Perú. En forma clara y sencilla centraste el debate político y económico, poniendo el dedo sobre la llaga de nuestros males. Es cierto, 10% de la población económicamente activa carece de empleo, y en adición a este 10%, otro 50% se encuentra afectado por el subempleo. Si añadimos estos dos indicadores, tenemos que más de la mitad de la población del Perú, entre el 60 y los 2/3 de la población, no tiene trabajo o tiene un trabajo que solo le permite recibir una reducida fracción del ingreso necesario para vivir. Es obvio que existe una relación entre la desocupación y el subempleo por un lado y la condición de pobreza por el otro. De ello obtenemos una conclusión. Si queremos combatir la pobreza en el Perú, en medio de todas las acciones que tenemos que realizar, tenemos que luchar para la creación de fuentes de trabajo para los peruanos. Políticamente, este es un punto básico que tenemos que tocar. En 1980, Belaúnde obtuvo la presidencia del Perú
prometiendo la creación de 1 millón de puestos de trabajo. Y hace algún tiempo escuché a Lourdes Flores en RPP insistir en el tema del trabajo. Sin embargo, el día de hoy, año 2023, todo el mundo habla de la extensión de la delincuencia generalizada a todo nivel con consecuencias mortales para muchos peruanos, pero nadie relaciona el crecimiento violento de esa violencia y esa criminalidad con el grave problema de desempleo y subempleo que existe en el país, ¿no? Lino indica, antes de discutir posibles alternativas apristas al problema del desempleo y subempleo, es decir, al problema de la pobreza en nuestro país, quisiéramos conocer tus razonamientos en cuanto a la posibilidad que el modelo económico neoliberal pueda generar puestos de trabajo suficientes para los peruanos. Contesté, este punto es crucial. La ofensiva neoliberal de los últimos 30 años ha hecho perder a algunos compañeros no solo la fe, sino inclusive la capacidad de razonar sobre los problemas económicos nacionales. Tratemos de dar una respuesta a tu pregunta. Como es de conocimiento de los compañeros, un concepto central de la economía neoliberal es la categoría de mercado. Para los neoliberales, la institución central de todo sistema económico es el mercado. El mercado es el mecanismo casi mágico que debe resolver los problemas económicos de cualquier país. Que, de acuerdo con las enseñanzas tradicionales en materia económica que se imparten en los cursos de introducción a la economía o microeconomía, el mercado es el punto de confluencia de dos fuerzas económicas, la oferta y la demanda. Acostumbro a decir que el mercado es el matrimonio de la oferta y la demanda, unión que trae consigo la procreación de dos hijos. Me refiero al precio de equilibrio y a la cantidad de equilibrio. De acuerdo con la cantidad ofrecida y con la cantidad demandada de una mercancía cualquiera, en mercado se establece un precio de equilibrio que iguala la oferta y la demanda. Cuando en un mercado la cantidad demandada excede la cantidad ofrecida, existirá una tendencia al alza en el precio de dicha mercadería. Al subir el precio, los productores ofrecerán mayor cantidad y los consumidores demandarán menor cantidad, lo que llevará al restablecimiento del equilibrio en el mercado. A este proceso se le denomina en los ámbitos técnicos de la economía el proceso de ajuste, o sea, el proceso de retorno de un mercado que está en desequilibrio a observar un equilibrio. ¿Cómo aplica el neoliberalismo estos conceptos al entendimiento del problema del desempleo? Para los neoliberales, el desempleo es un simple problema de desequilibrio en el mercado de trabajo. Es una condición de desajuste en el mercado laboral. Dicho en otras palabras, existe desempleo cuando la cantidad de mano de obra ofrecida por los que desean trabajar excede o es mayor a la cantidad de mano de obra demandada por los que desean contratar trabajadores. En resumidas cuentas, tenemos una condición en la cual la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. Dentro de la concepción neoliberal, que algunas veces habría que llamarla religión neoliberal por su carácter dogmático, el problema del desempleo, al ser un problema de desajuste entre oferta y demanda por trabajo, se soluciona mediante la reducción en el precio de la mano de obra, es decir, mediante la reducción del salario diario por hora o por pieza que recibe el trabajador. Si se reduce suficientemente el salario real que recibe el trabajador, se reducirá la cantidad ofrecida de mano de obra, afirman los neoliberales, porque habrá trabajadores que no desearán ofrecer tantas horas de trabajo a una tasa salarial reducida. Por otro lado, al disminuir el salario, existirá una mayor cantidad de demanda de mano de obra, pues existirá empresarios que estarán dispuestos ahora a contratar mano de obra debido a su abaratamiento. Para el neoliberalismo, el proceso de reducción del salario real traerá consigo, finalmente, la igualación entre la oferta y la demanda de trabajo y, por consiguiente, la desaparición del desempleo. De acuerdo con los planteos neoliberales, la reducción drástica del salario real es la solución a la desocupación. Sin embargo,
parece que esta explicación no funciona en la realidad peruana. Digo esto porque los salarios el día de hoy en el país son míseros y a pesar de ello, el desempleo y el subempleo afectan a la mitad de los peruanos. Obviamente, este planteo se hace desde el punto de vista de los trabajadores. Para un trabajador peruano es cierto que los salarios son míseros, pero eso no es lo que piensan los neoliberales, ni tampoco muchos empresarios. Ellos creen que a pesar de ser míseros los salarios, estos no son aún lo suficientemente reducidos como para producir el equilibrio entre oferta y demanda por trabajo. Sin embargo, hay aún más. Para los neoliberales y los grandes empresarios, existen otros factores que ellos llaman inflexibilidades en el mercado de trabajo, que impiden que se solucione el problema del desempleo en nuestro país. Una de estas supuestas inflexibilidades es la existencia del salario mínimo, que para grandes empresarios y neoliberales simplemente no debería existir. Otras inflexibilidades están constituidas por los beneficios laborales, vacaciones, seguro médico, etc. Un segundo, por favor. Muy bien. Es por ello, por lo que los peruanos sufrieron los últimos años lo que se llamó la flexibilización del mercado laboral, usando la terminología pseudotécnica y eufemística que gustan manejar los economistas neoliberales. La flexibilización neoliberal, traducida en la práctica, significó pérdida de beneficios laborales y la implantación generalizada de contratos temporales de trabajo, con los cuales obreros y empleados fueron despojadas de las más mínimas prestaciones, como son vacaciones y horarios humanos de trabajo. Asimismo, la flexibilización neoliberal significó el combate por parte del Estado fujimorista y toledista y alanista en contra de la existencia de sindicatos y asociaciones laborales de los trabajadores, bajo el pretexto que ellos introducían rigideces en el mercado de trabajo y por lo tanto impedían reducir el desempleo. Pues bien, a pesar de la flexibilización laboral introducida por Fujimori y continuada por Toledo, a pesar de la reducción o desaparición de los beneficios laborales, a pesar de la reducción de la actividad sindical, a pesar de la existencia de los denominados services que explotan inmisericordiamente la mano de obra barata de los peruanos, los economistas y políticos neoliberales afirman hoy que aún hay más flexibilización por hacer. Obviamente, como apristas, como miembros del Frente Único de Trabajadores Manuales e Intelectuales, nos preguntamos, ¿qué más pueden exigir esos señores? La respuesta es sencilla. Además de continuar la flexibilización del mercado laboral, los neoliberales afirman que para resolver el problema del desempleo, el salario real debe reducirse aún más de lo que es el día de hoy. Permítaseme resumir lo dicho hasta el momento. Para un neoliberal, la solución al problema del desempleo pasa por la reducción aún mayor del salario real, la eliminación de los pocos beneficios laborales que todavía puedan existir en la economía y la anulación de la actividad sindical. Creo ahora necesario volver a un tema anterior. Se decía que a pesar de la reducción ya operada en el salario real, a pesar de la eliminación de los beneficios laborales y a pesar de la minimización de la actividad sindical, el problema del desempleo mantiene plena y creciente vigencia en el país. La terca realidad nos demuestra que la supuesta solución neoliberal al problema del desempleo no es válida y no es aplicable al caso de países subdesarrollados como el Perú. ¿Qué razones explicarían la incapacidad del modelo neoliberal para solucionar el problema del desempleo? A mí me gustaría, si no lo han hecho ya, que los compañeros pudiesen asistir algunas horas a los cursos económicos dictados en las universidades del día de hoy. La razón es sencilla. Ellos van a observar que la economía que se enseña en los claustros es una teoría económica que trata de explicar y responde a la realidad de los países donde esa teoría económica fue elaborada, es decir, en los países desarrollados. Para un loro neoliberal, llamaré así a aquellos torpes que repiten la demagogia que se aprende en las clases tradicionales de economía, la reducción del salario real restablecerá el equilibrio en el mercado laboral. Puede que quizá en una economía desarrollada, en donde los niveles de desempleo son reducidos,
Una leve reducción en el salario real puede traer consigo una reducción significativa del desempleo. Sin embargo, en países como el Perú, donde el desempleo y el subempleo son superiores a los observados en los países económicamente avanzados y afectan nada menos que a 2/3 de la población económicamente activa, el salario real probablemente tendría que caer a niveles increíblemente reducidos, muy cercanos a cero. Eso nos hace recordar la relación original que estableció la teoría económica clásica liberal, o sea, la teoría económica de Smith y de David Ricardo. Un segundito. Eso nos hace recordar la relación original que estableció la teoría económica clásica liberal entre el mercado laboral, la determinación del salario y el crecimiento de la población. Expliquemos esta relación en forma sencilla. 1. La existencia de desempleo y subempleo conlleva a la reducción del salario real. 2. Existe un salario que asegura la reproducción de la vida humana, es decir, de la mano de obra. En la teoría económica clásica liberal, ese salario es conocido como salario social de subsistencia. No confundir con el salario mínimo existente en el Perú. 3. Si el salario real se reduce tanto que cae por debajo del salario social de subsistencia, esto significa que la población tendrá que sufrir muy serias carencias en materia de alimentación, salud, vestido y vivienda. 4. De acuerdo con la teoría económica de Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus, este proceso traería consigo la desaparición física de parte de la población. Al desaparecer parte de la población, se reduciría la cantidad ofrecida de mano de obra y se restablecería el equilibrio en el mercado laboral, desapareciendo el desempleo y el subempleo. ¿Significa esto que Smith, Ricardo y Malthus llamaban desaparición física de parte de la población? ¿A qué? ¿A qué fenómeno? En la teoría económica clásica, Smith, Ricardo y Malthus fueron estudiosos bastante explícitos y reconocieron que la reducción del salario real por debajo del salario social de subsistencia traería consigo la desaparición física de parte de la fuerza laboral, es decir, su muerte. En nuestros días eso también sucede. Sin embargo, la población cuenta con medios que llamaremos no tradicionales para sobrellevar o afrontar la reducción del salario real. Entre estos medios podemos incluir desde la migración de los desempleados y subempleados hasta el habitar en viviendas de familiares que puedan ayudar en el sustento diario. También debemos incluir la práctica de distintas actividades legales e ilegales para obtener los ingresos que el mercado laboral no puede proporcionar. Y al hablar de migración, debo usar las cifras que se manejan actualmente. En la última década en el Perú han salido fuera del Perú, emigrando definitivamente 2 millones de peruanos. Esto es en la última década, y los principales destinos a los cuales ellos van son Estados Unidos, España, Argentina y Chile, ¿no? El cuadro final que debemos presenciar en materia laboral como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales es más o menos el siguiente: la reducción permanente y progresiva en el salario real. En segundo lugar, la eliminación de beneficios laborales. En tercer lugar, el combate diario contra la existencia y actividades de los sindicatos. Frente a esta situación, la población se defiende de manera intuitiva, aplicando diversos métodos que buscan asegurar la subsistencia sin pasar necesariamente por el mercado laboral. Y claro, como telón de fondo tenemos la existencia de un persistente desempleo y subempleo que se agudizan año a año con el crecimiento demográfico del país. Es decir, con el nacimiento de 350.000 nuevas criaturas que con el transcurrir de los años, en un 60%, estarán condenadas a vivir en condiciones infrahumanas. Desde el punto de vista macroeconómico, podemos llegar entonces a la terrible conclusión que el crecimiento del producto, el crecimiento de las exportaciones, el incremento en el nivel de las reservas internacionales y el mantenimiento de una situación aceptable en materia fiscal pueden convivir con una situación de desempleo
y subempleo persistente y con una tendencia a la baja en los salarios reales de la población. Es por todas las consideraciones anteriores que podemos concluir que la economía neoliberal es y será incapaz de resolver los problemas de miseria, desempleo y subempleo del Perú. Frente a esta situación tan grave, ¿qué podemos hacer los apristas? Los anteriores raciocinios permiten concluir que el mercado, por sí solo, es incapaz de resolver los problemas económicos fundamentales de nuestro país. Esa falla del mercado nos obliga a pensar en la necesidad de la actividad y las decisiones de la sociedad organizada para afrontar el problema. Si el mercado no puede hacerlo, la sociedad tendrá que buscar otros caminos para resolver sus problemas. Estamos hablando entonces de la necesidad de la participación del Estado en la solución de nuestra problemática. Algo importante, no olvidemos que la participación del Estado se requiere no por motivos ideológicos, no por motivos doctrinarios o programáticos, sino porque el raciocinio apoyado en el análisis de la experiencia peruana así nos lo sugiere. Ese raciocinio de oferta y demanda y caída en el salario real que supuestamente curaría la situación de desempleo y subempleo existente en el Perú. Pero allí tropezamos con impedimentos legales provenientes de la Constitución fujimorista que nos rige hasta el día de hoy. Por ejemplo, esa Constitución defiende el principio de la no intervención del Estado en la actividad económica, bajo el eufemismo pseudotécnico de la denominada subsidiariedad del Estado. Es cierto, la Constitución fujimorista, que hasta el día de hoy desafortunadamente nos rige, impide al Estado participar en aquellas actividades en las que pueda desenvolverse el sector privado. Por ejemplo, si el Estado, expresión de la sociedad organizada, decidiera que es necesario implementar un sistema no tradicional de salud basado en el uso generalizado de técnicos sanitarios y médicos asignados a las familias, inmediatamente la derecha contestaría que estaríamos incurriendo en una violación constitucional, puesto que la actividad de este servicio de salud popular estaría restando oportunidades y compitiendo deslealmente con los empresarios del sector privado, dueños o que quisieran establecer clínicas o policlínicos sanitarios. Pero la cosa no queda allí. No solamente existe una prohibición constitucional para que el Estado intervenga en la actividad económica. Nos encontramos además con un Estado maniatado, atado de manos en la posibilidad de implementar políticas de redistribución del ingreso y de la riqueza, que también son necesarias para combatir la miseria, el desempleo y el subempleo. De acuerdo con la Constitución fujimorista, la política económica del Estado se limita en la práctica a las políticas fiscales, es decir, al manejo de las políticas de ingresos, gastos y endeudamiento del gobierno, y a las políticas monetarias decididas por el Banco de Reserva. Lo que se está afirmando es que la incapacidad de la economía neoliberal para resolver el problema del desempleo y el subempleo viene reforzada por la vigencia de una constitución que no acepta la participación del Estado ni la dación de políticas económicas y sociales para combatir el desempleo y la pobreza. Usando un viejo refrán, la economía neoliberal no come ni deja comer, no resuelve el problema del desempleo y el subempleo, ni deja que otros mecanismos distintos al mercado lo resuelvan. Y por ello es por lo que, como apristas, algunos de nosotros por razonamiento, algunos de nosotros por intuición política y algunos de nosotros por consideraciones programáticas, exigimos la puesta en vigencia de la Constitución de 1979, base legal que al menos permitiría al Estado llevar adelante políticas que, sin suplantar al sector privado, puedan reducir significativamente la magnitud de los problemas económicos fundamentales de los seres humanos que habitan el Perú. El punto que estamos conversando lo podemos abordar de otra manera. En toda sociedad existen dos ámbitos críticos, el económico y el político. Es claro, y en esto coinciden los neoliberales, que quien gobierna lo económico resulta ser, como consecuencia de ello, gobernante de lo político. Para los neoliberales, la esfera económica
debe ser regida únicamente, y lo repito, únicamente por el mecanismo del mercado sin intervención alguna por parte del Estado. Los políticos, sean estos representantes del poder legislativo o ejecutivo, deben mantenerse alejados de la discusión de los problemas económicos del país y de la propuesta de soluciones alternativas a las que el mercado pueda ofrecer. En términos resumidos, para los neoliberales, la esfera económica debe ser regida únicamente por el mercado, sin intervención política alguna. Cuando los políticos intentan intervenir en la solución de los problemas económicos, los neoliberales denuncian la existencia de lo que curiosamente llaman el ruido político. Los políticos profesionales el día de hoy parecen estar muy contentos con esta división de esferas entre lo económico y lo político. Los políticos burgueses, los políticos representantes de las clases explotadoras, los políticos representantes de las clases dominantes, aquellos a quienes Marx llamaba miembros de la junta directiva de los negocios burgueses en el Manifiesto Comunista, esos políticos se encuentran sumamente satisfechos con la división neoliberal y el apartamiento de lo económico de lo político. Es por la vigencia de esa división neoliberal que los actuales congresistas y políticos discuten las tonterías que debaten el día de hoy, en vez de poner sobre el tapete reformas tributarias o políticas de redistribución del ingreso y la riqueza. Es por ello por lo que el político que actúa bajo los moldes neoliberales no discute la dación de leyes aprobando políticas de creación de empleo. Eso sería ir contra el principio de la economía neoliberal, que afirma que el mercado debe encargarse de resolver esos problemas. Para el neoliberalismo, los políticos solo deben abocarse a la discusión de temas no económicos. Es este precisamente el tipo de conducta diaria que puede observarse en el vapuleado circo de la Plaza Bolívar. Algunos compañeros que estén pensando en el planteamiento aprista del Congreso Económico Nacional podrán observar en forma inmediata la incompatibilidad existente entre el dogma neoliberal y la propuesta aprista. El político que intente discutir la dación de políticas de empleo o de redistribución del ingreso y la riqueza, o de revisión de los contratos de la deuda externa, o de renegociación de los contratos firmados con las empresas imperialistas que explotan los recursos naturales de nuestro país, estaría violando los principios neoliberales de la Constitución fujimorista y por lo tanto se habría puesto al margen de la ley. Esa es la situación existente hoy en el Perú. Por eso repito que si los apristas queremos contribuir con políticas para reducir los problemas económicos más críticos de nuestro país, un requisito es la derogación de la Constitución fujimorista neoliberal. Hemos revisado la incapacidad de la economía neoliberal para resolver los problemas de desempleo y subempleo de nuestro país. Hemos visto también que la Constitución fujimorista es expresión de los principios de la economía neoliberal y por lo tanto es un obstáculo a la acción de un futuro gobierno que desee emprender políticas de cambio social para afrontar los problemas básicos del país. Como apristas, coincidimos en la necesidad de derogar la Constitución fujimorista y de restablecer la vigencia de la Constitución Política de 1979. Pero además de esta acción, ¿qué otras podemos sugerir los apristas? Las acciones que podemos llevar adelante deben inspirarse en los lineamientos fundamentales del programa aprista. Esto significa que debemos pensar en la necesidad de establecer una nueva economía, una nueva democracia y una nueva estructura del Estado. Téngase presente que este tipo de acciones no son las que corresponden a un gobierno tradicional. Una administración que se proponga establecer una nueva economía, una nueva democracia y una nueva estructura del Estado, definitivamente estará llevando adelante un proceso de cambio social, un proceso de revolución, o como gustaba recordar Aya de la Torre, estaría llevando adelante las acciones básicas de la gran transformación. Quisiera hacer énfasis en esto último. Los problemas del Perú son tan graves y las acciones que se precisa llevar a cabo son tan profundas que implementarlas significa realizar una profunda transformación en nuestro país. Esa es la razón de ser del aprismo. Podríamos decir que esos son los lineamientos generales. Ahora tratemos de discutir algunas medidas específicas que se pueden llevar adelante.
Al respecto, creo que podemos pensar en dos ámbitos de acción. El primero de ellos es el que se tiene que impulsar desde el ámbito central, a cargo de un nuevo gobierno, que realmente quiera llevar a la práctica el programa de la gran transformación aprista. Es muy difícil que en los ámbitos regional o local podamos sacar adelante a nuestro país si desde la administración central no existe un claro mandato, una clara voluntad de cambiar las cosas. Si esa voluntad existe desde el centro, si esa decisión existe desde el poder central, podemos pensar en un proceso revolucionario. Las acciones que pueden llevarse a cabo desde el centro las conocemos en mayor o menor medida. La primera de ellas es conformar la nueva estructura del Estado. Los principales cambios que debemos realizar son la creación del Congreso Económico Nacional como segunda cámara del Parlamento. Estos últimos años han demostrado no solo la inutilidad del Parlamento neoliberal, sino que han llevado a dicha institución a su bancarrota funcional y a su liquidación moral. Eso es algo que el aprismo criticó desde un principio. Me refiero a la denuncia que el partido hizo de los circos parlamentarios burgueses. En el nuevo Congreso Económico Nacional debe darse cabida a los representantes verdaderos del trabajo y el capital para que discutan cara a cara y acuerden las principales acciones que deben llevarse a la práctica en materia de planificación y política económica y social. Además, dentro de la nueva estructura del Estado, se hace necesaria la creación de un organismo de planificación que, partiendo de la base local, construya una estructura que permita racionalizar la actividad económica del país. Un segundo punto que me parece importante es el vinculado a las políticas para enfrentar el problema del desempleo. Un futuro gobierno aprista debe tomar en consideración no solo medidas de emergencia, sino también de largo aliento para generar puestos de trabajo en el país. En este aspecto existen medidas sobre las cuales tenemos que ponernos de acuerdo para combatir la irracionalidad económica que vivimos en el Perú. Entre estas medidas tenemos que señalar la necesidad de dejar de importar ciertas y determinadas líneas de producción que puedan ser fabricadas con ventaja en nuestro país y también pensar en la necesidad de reabrir centros de trabajo que fueron cerrados como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales. Por otro lado, el Estado debe tener un rol importante colaborando en la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Por ejemplo, se hace necesario reforzar la atención de salud, dental y la nueva educación de la población. Esto implica la necesidad de contratar profesional y técnico para atender estas necesidades. Y ni qué decir de formar este personal profesional y técnico. Los compañeros se preguntarán, ¿de dónde saldrá el financiamiento para estas actividades? Contestamos, de la revisión de los contratos con las grandes empresas imperialistas transnacionales que explotan nuestras riquezas mineras y de una profunda reforma tributaria basada en impuestos directos. El financiamiento también se obtendrá de la renegociación de la deuda externa, cuyo pago al día de hoy es la principal preocupación de los gobiernos vasallos que tiene el Perú. Aunque parezca mentira, y a pesar de su casi centenaria existencia, muchas de las acciones que un futuro gobierno aprista debe llevar adelante consistirán en la realización o encontrarán su inspiración en las medidas comprendidas en nuestro plan de acción inmediata o programa mínimo. Por ello es por lo que afirmo que de la misma manera que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, podemos decir que el partido aprista es un mendigo sentado en el banco de oro de su programa original para la gran transformación del Perú. Hablaba de acciones a nivel central, pero no he mencionado qué es lo que se puede hacer a nivel local. El programa aprista establece que lo primero que se debería hacer en materia económica es investigar la realidad económica regional y local, efectuando un diagnóstico de las actividades económicas que deben alentarse, promoverse, iniciarse, desarrollarse, no solo nacionalmente, sino también en el ámbito local. Tenemos que ocultar qué podemos hacer para incrementar la producción agrícola, minera, industrial, comercial y turística de nuestras regiones. Dicho diagnóstico nos debe permitir determinar qué nuevas actividades económicas podemos llevar adelante local y regionalmente y qué actividades económicas actuales pueden potenciarse. Obviamente, este esfuerzo local y regional debe recibir el apoyo del Poder Central a través de instituciones como las previstas en nuestro programa mínimo, donde se establecía, por ejemplo, que debería existir un Banco de la Nación con filiales industrial, minera y agrícola para atender preferentemente al pequeño productor nacional. El programa mínimo también estableció
la necesidad de alentar la creación de cooperativas de producción, de consumo y de crédito. La organización cooperativa de nuestras fuerzas productivas será muy necesaria para la realización de una serie de obras que pueden no contar inicialmente con el financiamiento total apropiado. Nuevos métodos tendrán que intentarse para el financiamiento de estas obras, métodos que involucran el aporte de trabajo de la población y que constituyen lo que podría llamarse la acumulación originaria del capital dentro de un futuro gobierno aprista. Insisto, compañeros, en la necesidad de releer nuestro plan de acción inmediata, no solo para aplicarlo, sino para inspirarnos en nuestra acción política. Los apristas somos dueños de ese tesoro, pero parece ser que, como peruanos que somos, simplemente estamos sentados sobre el plan de acción inmediata. El problema es que cuando llegamos al gobierno, nos olvidamos de su existencia. Sea este mensaje de reafirmación programática en el ideario aprista parte de nuestro homenaje el día de hoy a tantos apristas que murieron y se sacrificaron sin miedo y felices, sabedores que su sacrificio aportaría la victoria final del aprismo, triunfo que sería el paso inicial de la gran transformación. El neoliberalismo no ha solucionado ni podrá resolver los problemas económicos de las mayorías nacionales. Su expresión legal, la constitución impuesta por la dictadura fujimorista y continuada por los gobiernos vasallos de Toledo, Humala, García, Castillo y la actual gobernante, es un obstáculo para emprender la gran transformación. El programa aprista ofrece el camino de desarrollo con justicia social que nuestra nación necesita. El neoliberalismo ha fracasado ya en nuestro país. Bueno, compañeros, esa es la presentación del tema y quedo a su disposición para las preguntas que ustedes quisieran hacer. Los compañeros que deseen hacer uso de la palabra, que deseen hacer una pregunta al expositor, tengan la bondad de indicar con la mano, indicando abajo en los emoticons, van a encontrar ustedes una opción, que es alzar una mano. Está como reacciones, es la carita con la sonrisa. Entonces tienen ustedes en la parte de abajo una opción que se llama levantar la mano. En inglés está raising hand. Así que, por favor, los que deseen hacer alguna pregunta al expositor, pueden proceder ya. Asimismo, los que lo quieren hacerlo por vía Zoom, pueden solicitar vía Space, pueden solicitar el uso de la palabra. Compañero Vázquez, mientras los invitados preparan sus preguntas, quería aprovechar para pedirle un favor para los no vinculados directamente a los temas económicos, a los temas académicos. Se les da una confusión, ¿no? Cuando hablamos de la pobreza, normalmente se guían por las publicaciones a las que usted hizo referencia del Instituto Nacional de Estadística, a la que podríamos llamar a la pobreza estadística, ¿no? Aquella que indica de que si el ciudadano el día de hoy percibe un salario de 12 soles, deja de ser pobre, ¿no? Pasaría a otro estatus. Pero si al día siguiente, lamentablemente, no puede conseguir ese salario de 12 soles, no logra ese ingreso de 12 soles, regresa al estatus interior, ¿no? Entonces, y tenemos la pobreza estructural. Perdón, un momentito. Ya. Tenemos también, de otra parte, el análisis que usted en más de una oportunidad ha hecho acerca de la pobreza estructural, que es la que el Partido Aprista se propone combatir. Si fuera usted tan amable de ampliar el concepto de ambas. Gracias. Bueno, has dividido el concepto muy bien. En primer lugar, tenemos la presentación de las estadísticas de pobreza que hacen organismos nacionales como el INEI y organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otros de esa magnitud. Estas mediciones de pobreza están basadas en distintos parámetros y usualmente miden la pobreza con
unas canastas de consumo bastante reducidas, que medidas en términos de calorías permiten afirmar que consumir ese número de calorías mantiene con vida al poblador y que por lo tanto no es ese poblador, no debe considerarse ese poblador como pobre, sino que ya está fuera de la pobreza. Lo primero que habría que decir, compañeros, es que usando una palabra que siempre la derecha económica ha usado, debemos nosotros asistir a un proceso de sinceramiento en la preparación, discusión, publicación y difusión de las estadísticas de pobreza. Esas estadísticas habemos muchos que estimamos que esas estadísticas son demasiado forzadas, en el sentido de que no consideran debidamente, por ejemplo, el caso de la vivienda, el caso de lo que se necesita para poder, por ejemplo, desde el punto de vista urbano, poder alquilar un pequeño departamento de 60 metros o 70 metros cuadrados, ¿no? Básicamente la idea es, ok, estos señores que tienen ingresos reducidos viven en sectores marginales, por lo tanto no pagan alquiler, por lo tanto ese concepto no debe ingresar en la confección de un indicador de pobreza. Entonces, nosotros somos bombardeados permanentemente por publicaciones que indican que se viene reduciendo la pobreza, que se viene reduciendo la pobreza extrema, que el país marcha muy bien en este sentido. Y eso no solamente este año, sino me parece que los últimos 25 años se ha venido manejando esa historia. Pero todos nosotros sabemos, al presenciar la realidad que tenemos delante de nuestros ojos, que eso no es así. Es decir, el modelo económico ha traído buena vida, riqueza para muy pocos, para un polo muy reducido de la población, pero ha traído básicamente mantenimiento de la pobreza para la inmensa mayoría de la población. Y yo creo que lo que estamos viendo el día de hoy, este proceso en lo que se refiere al crecimiento de la delincuencia, los peruanos no están enrolándose en las filas de la delincuencia porque les guste ser delincuentes, simplemente porque tienen que hacerlo para poder, muchos de ellos, enfrentar las demandas diarias de su sostenimiento. Por supuesto, hay otros que caen en efectos de demostración, es decir, no tengo dinero para comprarme un iPhone, pero si tengo la oportunidad de robarle el iPhone a un prójimo, pues lo voy a hacer, ¿no? Por supuesto que también hay delincuencia de ese tipo, pero hay mucha gente que se ve obligada a delinquir o a adoptar trabajos sumamente peligrosos con la finalidad de poder sobrevivir, ¿no? Y Perú está creciendo mucho la delincuencia junto con la pobreza, y esto ha sido agudizado por la torpe política migratoria que llevó adelante el gobierno de Kuczynski, el gobierno de Vizcarra y los gobiernos posteriores, permitiendo el ingreso de nacionales venezolanos al Perú sin mayor control, sin mayor regulación, y hoy día las cifras también se manejan de distinto orden, pero se afirma que hay 1.200.000 inmigrantes venezolanos viviendo en el Perú. Ahora, todos nosotros conocemos la historia de lo que sucede. Muchos de estos inmigrantes venezolanos tienen un mayor nivel de educación que los peruanos, y por supuesto no pueden exigir ningún tipo de salario, así que aceptan lo que se les ofrezca, lo cual trae consigo una gran satisfacción por parte de los empresarios que contratan inmigrantes venezolanos por encima
de los trabajadores peruanos y solamente menciono el aspecto educativo y el aspecto de aceptar los salarios bajos que se les ofrecen. No voy a mencionar otros que pueden ser sumamente dolorosos, pero hace recordar esto los avisos que salían clasificados en los periódicos en los años 70 y 80, ¿no? Busco empleada doméstica, decían esos avisos, ¿no? Sin hijos, sin colegio, sin pretensiones, presentarse en tal dirección y hablar con esta persona, ¿no? Los venezolanos evidentemente están siendo más que explotados, pero muchos de ellos también están dedicados el día de hoy a la delincuencia. Y todo esto proviene de una torpe política exterior de los gobiernos, sobre todo de Kuczynski y Vizcarra, que estando afiliados al gobierno norteamericano, ayudaron al gobierno norteamericano a la desestabilización del gobierno en Venezuela, y como parte de esa desestabilización, una de las acciones fue presentar grandes corrientes migratorias que salían de Venezuela rumbo al resto del mundo, indicando el fracaso del gobierno venezolano. Nosotros sabemos que por arte de magia, esos millones de migrantes no fueron a dar a Estados Unidos, sino fueron a dar a América del Sur, entre ellos al Perú, y eso fue el manejo de la política exterior de Estados Unidos con gobernantes como los políticos, como indiqué antes, Kuczynski y Vizcarra, que son evidentes súbditos del gobierno del imperio, ¿no? Eso el día de hoy otra vez lo tenemos, ¿no? Y simplemente de manera anecdótica debo mencionar que resulta ejemplarizante, ¿no? Tener a la embajadora de Estados Unidos paseándose por los distintos organismos gubernamentales como si fuera ella la que fuera a determinar los rumbos del país, ¿no? Y el día de hoy acabo de ver una fotografía de esa embajadora visitando al presidente del Banco Central de Reserva. Es decir, estamos llegando ya a una magnitud demasiado explícita de servidumbre neocolonial en este respecto. Yendo a la segunda parte de la pregunta de Héctor sobre la pobreza estructural, bueno, la pobreza estructural es justamente la que vivimos, la que Víctor Raúl y el APRA denunciaron, ¿no? Y que requiere las acciones no solamente de crecimiento, no he mencionado este tema antes, pero lo voy a hacer. Se requieren tomar acciones de crecimiento económico, por supuesto, de inversión, pero no solo ellas. Se requiere redistribuir los ingresos y la riqueza, ¿no? Y eso involucra, entre otras acciones, una necesaria reforma tributaria que ya hemos visto, por ejemplo, por lo que pasa en Chile, cómo con distintos mecanismos la derecha logra evitar que se consagre esta reforma tributaria, ¿no? Entonces, esa pobreza estructural es algo que no se soluciona solamente con crecimiento económico, necesita también redistribución. Pero el problema que tenemos en el Perú es que la mayoría de grandes empresarios no son realmente empresarios de los cuales alguno llamaría empresarios patriotas, de esos empresarios que hacen empresa, generan utilidades y reinvierten esas utilidades en el país, en otras empresas, en otros rubros y retroalimentan el crecimiento económico. Desafortunadamente, la mayor parte de grandes empresarios que tenemos lo que hacen es obtienen la riqueza acá y la sacan afuera y la tienen sembrada en paraísos fiscales para evitar impuestos, para evitar expropiaciones, supuestas expropiaciones. Y no solamente eso, ¿no? Es decir, si ustedes comparan a la burguesía chilena con la burguesía peruana obviamente es una burguesía inepta,
desde la época del gobierno, del conflicto de 1879. Mientras la burguesía peruana se negaba a entregar recursos al gobierno con la finalidad de adquirir armamento en 1878, 77, mientras los grandes empresarios se negaban a entregar esas contribuciones, la burguesía chilena le ofrecía al gobierno que si le faltaba los recursos, ellos financiaban la adquisición de los blindados que finalmente fueron los que destruyeron las esperanzas peruanas en el Océano Pacífico. Entonces, Aya La Torre y el APRA han pensado en la necesidad de inversión, pero también de redistribución. Y al respecto mencionaré algo que siempre es muy dicho, muy citado, ¿no? Yo lo he llamado la cita preferida de Aya La Torre, la cita preferida de la derecha peruana respecto a lo escrito por Aya La Torre. Siempre la derecha y los pro-derechistas indican que Aya dijo, no hay que quitarle la riqueza al que la tiene, sino crearla para el que no la posee. Sí, efectivamente, ese fue la primera parte de una presentación durante el gobierno del Frente Democrático Nacional. Pero inmediatamente, en el mismo acto, o sea, a renglón seguido, Aya La Torre sigue diciendo, pero ¿qué sucede? Que parece ser que los que tienen la riqueza y que no permiten, y que solo comen ellos esa riqueza, pero no permiten que los demás también puedan comer, ¿no? Y eso, él dice que hay un proceso de tantalización, ¿no? Es decir, nosotros planteamos la redistribución, de la riqueza y la reforma tributaria es un proceso de redistribución de riqueza, ¿no? La revisión de los contratos con las grandes mineras es un proceso de redistribución de la riqueza. Eso es lo que podría decir con respecto a la pregunta de Héctor Alba. Muchas gracias. Han ingresado 3 preguntas. Se las voy a redactar conforme han ingresado. La primera es por intermedio del chat, aparte del compañero Pedro Marco Aurelio López, que ha hecho una consulta por el chat, tenemos una solicitud del compañero Emiliano Palacios, también para hacer una pregunta. A continuación de la lectura de esta primera pregunta, pasaremos al compañero Emiliano Palacios. El compañero Pedro Marco Aurelio López pregunta, compañero Vázquez Bazán, el Tribunal Fiscal recordó al Ministerio de Economía y Finanzas regresar paulatinamente al umbral 30%, abre paréntesis, deuda pública sobre el Producto Interno Bruto, signo de interrogación, pregunta. ¿Debiéramos aceptar esa herramienta de política económica, paréntesis, que en las actuales condiciones es una política pro pobre, cierra paréntesis, o, entre comillas, rebelarnos intelectualmente? Bueno, yo entiendo que la política de limitar deuda, básicamente lo que trata de asegurar es que en el futuro el presupuesto público no se vea erosionado por la magnitud de los pagos de intereses y de amortizaciones de esa deuda pública, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Evidentemente que hay que mantener un equilibrio entre la deuda que se adquiere por parte del gobierno y la magnitud, por ejemplo, del Producto Bruto Interno. Sin embargo, tenemos que entender que eso se desarrolla dentro del marco de la subsidiariedad del Estado, ¿no? Porque, por ejemplo, si el gobierno se sobrepasa de ese 30%, pero se sobrepasa de ese 30% porque, por ejemplo, desea establecer una empresa pública para la explotación del litio, que en parte va a ser exportado, ese límite
si bien es cierto, es mayor que el 30%, pero la propia empresa, claro está, 3 o 4 años después de su iniciación, va a estar en capacidad de afrontar ella misma la amortización y el pago de los intereses, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es, en primer lugar, debe existir algún tipo de relación entre deuda y Producto Bruto Interno con la finalidad de no desbordar el presupuesto público. Pero por otro lado, eso se está mirando desde el punto de vista de un Estado subsidiario. Es decir, estamos adquiriendo deuda, no se sabe exactamente para qué fines, ¿no? Pueden ser fines de construcción de hospitales o construcción de escuelas, pero también muchos de esos fines pueden ser fines que no deberían tener mayor prioridad y que se dan y que son utilizados para poder entregar obras de distinta naturaleza o servicios de distinta naturaleza a personas que han financiado campañas o que están cercanas a los gobernantes. Gracias. El compañero Emiliano Palacios desea hacer una pregunta. Está en uso de la palabra. Un gran saludo, compañeros. Compañero Sara Vázquez. Quisiera preguntarle lo siguiente. En Miraflores he visto un anuncio en el local de Miraflores que se va a presentar un libro, Ganar o Perder depende de ti. Este título me sugiere que hay una incorporación de una idea de un individualismo exacerbado, donde la situación individual o colectiva de los grupos depende solamente de uno mismo, ¿no? Y se pierde de vista el contexto social, el contexto económico, el contexto político, ¿no? Y como que hay toda una perspectiva ideológica donde el liberalismo dice de que la suerte tuya, tu situación de pobreza o tu posible prosperidad es porque tú lo mereces, ¿no? Es por tu esfuerzo individual. Entonces yo quisiera remitirme ahí digamos, un sentido común del neoliberalismo que todo lo reduce a una situación individual, ¿no? Donde se pierde de vista el contexto social y el contexto económico, y de manera que si, por ejemplo, los emprendedores, lo de Gamarra o digamos, más de 2/3 de la gente está en el sector informal y su situación de precariedad, no es responsabilidad del sistema económico, del sistema político, sino es responsabilidad de ellos, ¿no? Entonces, como que se carga la culpa a la propia persona, a la pequeña empresa, y hay toda una carga ideológica, yo creo que ahí, que le resta, ¿no es cierto?, que como que el Estado se sustrae de la responsabilidad respecto a generar condiciones económicas favorables, que si, por ejemplo, haya créditos adecuados, transferencia de tecnologías, eh, condiciones laborales adecuadas, ¿no? Como que se pierde toda responsabilidad. Entonces tenemos digamos, yo quisiera que usted nos comente esta trampa del neoliberalismo, ¿no? Que nos quiere que la gente se sienta culpable de su propia situación, ¿no? Y pierde de vista, ¿no? Eh, hay causas económicas, hay causas estructurales, hay causas sociales, ¿no? Y yo creo que ese es un discurso que ahorita está predominando y de manera que encontramos pobres que apoyan a la derecha, ¿no? Pobres que votan por la derecha, ¿no? Pobres que votan por el mantenimiento del actual sistema. Yo quisiera unos comentarios sobre ese tema, compañero César Vázquez. Gracias. Bueno, Emiliano, eso es un tema muy, muy interesante, ¿no? En primer lugar, diría yo que voy a repetir lo que mencioné en la exposición que hizo el compañero Jesús Guzmán sobre Antenor Orrego. En el intento de dar una explicación a la crisis del partido, mencionaba que hubieron 3 hechos fundamentales en los años 50 que se pueden resumir de la siguiente manera. El primero de ellos fue la desideologización del partido, es decir, el abandono
el abandono total de los grandes hitos ideológicos, doctrinarios y programáticos del partido. O sea, la idea era, bueno, si nosotros queremos llegar al gobierno, tenemos que, por el momento tenemos que silenciar esto para evitar que nos acusen, como acusan el día de hoy a cualquier hijo de vecino, lo acusan de ser comunista o hijo de Stalin, ¿no? Pero ese es un hecho concreto que se dio en el partido y que solamente con la aparición de Velasco es que haya reacciona y reinicia esta especie de renacimiento doctrinario e ideológico que vivimos nosotros en los años 70, ¿no? Y que nosotros vivimos cuando teníamos 17, 18 años, o que comenzamos a vivir. En segundo lugar, el partido se inmovilizó, es decir, no había que participar en huelgas, nada de marchas, nada de huelga, porque van a decir que somos subversivos y no nos van a dejar llegar al gobierno. Y en tercer lugar, compañero, la contaminación clasista, es decir, el Frente Único de Trabajadores Manuales Intelectuales recibió, ¿no? Sobre todo clases medias no empobrecidas, y hasta el día de hoy me parece que uno de los grandes oligarcas y plutócratas del Perú, que se hace llamar sobrino de la Torre, es uno de ellos, ¿no? Entonces, ese es el marco de fondo, creo yo, de esta observación que hace Emiliano sobre este anuncio que aparece en el local de Miraflores. Es decir, nuestro éxito depende de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ahora, en segundo lugar, debo indicar algo que también Jesús es uno de los que ha estado combatiendo permanentemente, que es que esa contaminación clasista ya se ha excedido, es decir, ya no hablábamos de contaminación clasista de las clases nativas internas, pero ahora ya tenemos penetración imperialista abierta con agentes que están vinculados con González Posada, con Del Castillo, ¿no? Con Rivera y otros que reciben orientación del exterior a través de las oficinas en el Perú, ¿no? Que reciben financiamiento del exterior, que reciben mandatos del exterior y que activan en los eventos y organismos que desde el exterior se le indica, ¿no? Esta campaña desafortunadamente ha invadido casi totalmente el día de hoy el partido aprista, ¿no? Yo me acuerdo que en los años 70, el único que hablaba de comunistas e infiltrados y rábanos y todo eso, que hablaba de una manera fascista, era Arturo Pacheco, ¿no? El día de hoy todo el mundo, militantes que yo conocí siendo supuestamente revolucionariamente apristas, están el día de hoy también con la misma cantaleta. Ahora, lo que tú señalas de que se trata de presentar la pobreza que uno tiene como consecuencia de nuestra falta de esfuerzo o nuestra falta de visión o nuestra falta de empuje, ¿no? Evidentemente es algo que está distorsionado, ¿no? Y que proviene y que se acepta en parte por la falta de medios para la lucha ideológica en el país. Digámoslo claramente, la lucha ideológica para el país no se da en los partidos políticos, es decir, la lucha ideológica. ¿Qué ideología manejan los partidos políticos? ¿No? En principio no son partidos políticos, son clubes electorales, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy claros que la lucha ideológica es mantenida a través de los medios de manipulación de la opinión pública. Y esos medios de manipulación de la opinión pública son, sobre todo, la televisión y en gran parte en los medios rurales y urbanos marginales, la radio, ¿no? Esos son los partidos políticos el día de hoy, los medios de manipulación de la opinión pública.
Es decir, si antes el debate era alturadamente contra un Bedoya, ¿no? O contra un Vargas Llosa, el debate el día de hoy es un debate muy bajo, ¿no? Con gente, pues, como la gente de Willax, por ejemplo, ¿no? Y tenemos la situación que comentaristas deportivos aparecen como analistas políticos, ¿no? Y esto, como le digo, compañero Emiliano, esto yo creo que nos da una muestra que en la lucha ideológica no tenemos mecanismos, es decir, no tenemos universidades, no hay cursos de realidad económica y social, de realidad política, incluidos en los currículums de enseñanza de los colegios y de secundaria, no hay cursos de realidad nacional, no hay investigaciones sobre atraso, sobre pobreza, in situ, ¿no? Que se desarrollen en los propios sectores rurales o urbanos marginales. Entonces, básicamente lo que sucede es que se comienzan a imponer estos gritos de orden, ¿no? Como tú mismo eres responsable de lo que puede pasar contigo, ¿no? Y todos nosotros sabemos que ese mito, como el mito de la meritocracia, están pues pero muy lejos de representar la realidad de lo que existe en el Perú o en cualquier nación subdesarrollada, ¿no? Está, por ejemplo, depende de cuál sea mi familia. Si mi familia tiene dinero, si tiene posición económica, voy a ir a los mejores colegios, voy a estudiar probablemente en las mejores universidades nacionales o en el extranjero, voy a tener las mejores relaciones, voy a conocer a los mejores abogados, a los mejores ingenieros, a los mejores médicos, y vivimos en una sociedad en que los privilegios se siguen manteniendo de esa manera, ¿no? Es decir, uno puede tener su pequeño carrito para vender helados, pero creer que de ese carrito de vender helados va a llegar a poder sostener medianamente a sus hogares, pues eso es una terrible falsedad. Y lo que ha pasado es pues las grandes mentiras, y voy a poner dos ejemplos y voy a volver a retomar este tema de las estadísticas, ¿no? Mientras estaba pensando en esta exposición, me puse a revisar algunas cifras sobre el Perú. Y dije, bueno, voy a revisar las cifras del CIA World Factbook, o sea, el libro de estadísticas que tiene la CIA. Y cuando ustedes, compañeros, revisan el libro de estadística de la CIA, resulta ser que la CIA informa que la esperanza de vida al nacimiento en el Perú el día de hoy es de 69 años. Y estoy hablando del año 2023. Entonces, perdón, año 2022. Entonces, la CIA, que se supone que es la que tiene los datos más fidedignos, más comprobados, con las mejores fuentes, pagadas o no pagadas, ¿no? La CIA nos informa que la expectativa de vida al nacimiento de un peruano en el año 2022 es 69 años. Uno va al Instituto Nacional de Estadística, a las estadísticas que están online, y el INEI nos indica que la expectativa de vida al nacimiento de un peruano en el año 2022 es 77 años, ¿no? Entonces, que alguien me explique dónde está esa diferencia, porque una cosa es que el INEI diga 77 años y la CIA diga 76 o 78, ¿no? Y otra cosa es que la CIA diga 69 años y que el Instituto de Estadística diga 77. El Banco Central tiene que ser nacionalizado en el sentido que tiene que defender los intereses nacionales del Perú, pero también el Instituto Nacional de Estadística tiene que ser nacionalizado y socializado. Porque, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística no nos entrega estadísticas que nosotros necesitamos para poder ayudar a la acción política de toma de decisiones en el gobierno. Me refiero, por ejemplo, a un Instituto Nacional de Estadística que no investiga la fuga de capitales, que no presenta estimaciones
de cuánto es la fuga de capitales año a año en los últimos 20 años, que no presenta investigaciones de a qué paraísos financieros o cuáles son las principales actividades que realizan estos recursos que son sacados del país cuando están en los paraísos financieros, ¿no? Es decir, la revista Forbes nos dice, por ejemplo, que Rodríguez Pastor, no me acuerdo, que tiene 4.000 millones de dólares, me parece, ¿no? Pero el Instituto de Estadística no nos dice nada, absolutamente nada, acerca de los grandes plutócratas y millonarios, cuáles son sus recursos, cuánto invierten en el Perú, cuánto sacan del Perú, si tienen o no tienen fundaciones, al menos para decir que hacen algún tipo de caridad, ¿no? Entonces, ese es el primer ejemplo que quería poner sobre el Instituto de Estadística, pero el segundo ejemplo está más relacionado a la pregunta de Emiliano. Es decir, si uno lee el día de hoy las estadísticas educativas de analfabetismo del Instituto Nacional de Estadística, se nos informa que el 96% de peruanos son alfabetos, ¿no? Y entonces la gran pregunta es, si son alfabetos, significa que pueden leer y escribir. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que están leyendo? Cuando nosotros encontramos que en los últimos 30 años los currículos de estudios en educación primaria, secundaria y superior han sido manejados, manipulados por los grandes intereses que prefieren evitar que los grandes temas nacionales se toquen allí, ¿no? ¿Cómo vamos a esperar que un pobre se defienda si es que ese pobre no participa en un sindicato donde puede adquirir la concientización? Si ese pobre fue a una escuela en la cual nunca se tocaron, ni se estudiaron, ni se investigaron algunos problemas económicos, sociales fundamentales del Perú, ¿no? Cuando no se promueve eso, es decir, cuando no existe estos elementos para la lucha ideológica, ¿no? En este momento, compañeros, es algo depresivo ver que realmente no hay forma en este momento de enfrentarnos con este monopolio que existe de la lucha ideológica, y me parece ya que Marx, y como antecesor del APRA, lo dijo muy claramente: las ideas dominantes en un país son las ideas de la clase dominante. Y las ideas de la clase dominante son, ok, individualismo, esfuérzate, no pidas redistribución, no pidas reforma tributaria, no pidas que hayan elementos para servir a la sociedad en materia de salud, en materia de educación. El otro día manejaba aquí de regreso del trabajo y veía, han proliferado en Denver, y me imagino en toda la ciudad de Estados Unidos, unos que acá le llaman emergency room, o sea, le llaman cuartos de emergencia. En realidad no es un cuarto, es un pequeño edificio de 1 o 2 pisos que tiene atención de emergencia. Y que, por supuesto, si uno va a esa atención de emergencia, va a ser caro la atención, pero va a ser mucho más barato que ir a un hospital, ¿no? Entonces, yo miraba esto y, por supuesto, si uno quiere ir a uno de esos salones de emergencia, es preferible verificar primero que uno tiene seguro médico, ¿no? Para que no le vaya a caer mucho el golpe del pago. Pero yo me acordaba, y seguramente aquellos compañeros que ya pasan los 60 o 70 años, se deben acordar. ¿No se acuerdan, compañeros, cuando había asistencias públicas en los distritos de Lima, en que a los peruanos se les atendía gratuitamente en una serie de afecciones? Ya nadie se acuerda de eso. Y eso, si alguien que planteara eso, me pregunto, ¿qué dirían de ese? Es un comunista. Ah, ese es un infiltrado estalinista, un infiltrado maoísta. Es un senderista el que está planteando eso. Entonces, como muy bien indica Emiliano, ¿no? Están haciéndole creer a la gente que tú eres pobre porque simplemente no te esforzaste lo suficiente, ¿no? Pero eso es la acción del neoliberalismo, compañeros. Algo que ustedes lo sufren. Ustedes lo sufren en el Perú y en las grandes zonas urbanas y también en las carreteras, me parece. Son los peajes.
Es decir, ¿cómo va a ser posible, Dios santo, que se cobre peajes en avenidas que son de circulación permanente y de toda la vida? Me parece, ¿no? Yo, como vivía en Maranga últimamente, bueno, últimamente fue hasta el año 90, ¿no? Yo pienso en la avenida Fosse, ¿no? Pero alguien me decía que inclusive la avenida Fosse también tiene peajes. O sea, ¿qué es lo que significa eso? Lo que significa eso es que si antes el Estado tenía que hacerse cargo del mantenimiento, lo cual es lo lógico, el mantenimiento de esas vías, ¿no? Ahora no. El mantenimiento es pagado por los usuarios de microbuses, que al pagar el pasaje están contribuyendo al pago del peaje, ¿no? Cuando eso, compañeros, aquí en los Estados Unidos lo que sucede es que cuando usted tiene una casa, usted tiene un impuesto predial de $2,000, $3,000 o $4,000 al año, de los cuales el condado recibe parte de ese financiamiento para poder realizar obras, como por ejemplo el mantenimiento de las vías públicas. Entonces, todo esto que Emiliano ha notado es pues lo que están haciendo en el Perú, es decir, están sembrando un individualismo y nosotros no podemos defendernos porque no hay una suficiente difusión y preparación, ¿no? Porque no hay socialización educativa y lucha ideológica, ¿no? Es decir, compañeros, si antes habían debates ideológicos en San Marcos, en Villarreal, en Garcilaso y en la Plaza San Martín, hablo de la experiencia de Lima Metropolitana, ¿no? Era porque había gentes en sindicatos y porque había gente preparada en los partidos políticos y porque había gente que estaba en la universidad y siempre en los años iniciales se presentaban cursos de realidad nacional. Todo eso ha desaparecido, ¿no? El neoliberalismo ha abandonado ese estudio, y lo cual pues hace que la sociedad se mantenga en quietud que es rota por las protestas del campesinado, de eso que es la primera clase social dentro del Frente Único, de acuerdo con la teoría prista. Gracias, compañero César. Queda pendiente una pregunta todavía del compañero Pedro Marco Aurelio López. Él hace la siguiente consulta. El actual paquete de proyectos registrados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad, ¿no? Que en sus siglas son PNISC, repito, ¿no? El Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad no genera crecimiento económico, ya que están programados muy espaciados. Bueno, yo no puedo... Perdón, continúa, ¿no? Que ya que están programados muy espaciados y no necesariamente cierra brechas. Bajo ese contexto, ameritaría mayor deuda pública en aras de colocar mayor combustible, permítame, porque acá no, en aras de colocar mayor combustible al fuego intermitente de hoy, es la consulta. Bueno, yo no tengo conocimiento detallado de estos temas, pero al menos puedo contar algunas cosas, algunas de ellas que provienen de lo que observé en el gobierno 1985-1990. Y algo que también nosotros en la Facultad de Economía, cuando enseñábamos, también lo indicábamos, ¿no? Es decir, cuando uno toma un préstamo en dólares, uno tiene que estar en capacidad de poder pagar ese préstamo en dólares. Y usualmente, eso significa que el dinero va a ser utilizado en actividades económicas o sociales que van a generar divisas. O sea, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que en uno de estos últimos descubrimientos
se ha encontrado que hay unos nuevos restos arqueológicos. Entonces, si se hace necesario que esos yacimientos arqueológicos o descubrimientos arqueológicos sean visitados por el turismo interno e internacional, ¿no? Se puede pensar en tomar financiamiento, ¿no?, del exterior con la finalidad de generar un camino que seguramente no existe y de mantener esos yacimientos arqueológicos en buen estado, ¿no? Inicialmente, probablemente los primeros 4 años, el yacimiento no va a, o este monumento arqueológico no va a generar suficiente moneda extranjera, ¿no? Porque seguramente los turistas extranjeros van a ser muy pocos que van a pagar esas visitas. Pero conforme pase el tiempo, este proyecto va a generar crecientemente un mayor número de divisas y por lo tanto es una utilización productiva del endeudamiento. Otra cosa es tomar endeudamiento para contratar asesorías, para contratar consultorías, para comprar armamentos, ¿no?, para pagar una serie de gastos que un país en la situación del Perú no debería estar afrontando, ¿no? Entonces, otra vez, tenemos además que tomar en cuenta una cosa, es decir, las actividades económicas internas actualmente generan un determinado fondo de divisas y tienen que haber proyectos prioritarios para poder, por ejemplo, atender a las zonas más abandonadas del país, que son las zonas rurales. Por supuesto, esto implica la conjunción de una serie de profesionales, de ingenieros, arquitectos, contadores, administradores, planificadores urbanos, ¿no?, con la finalidad de entender cuáles son los proyectos que nosotros debemos implementar. Y eso es lo que podría decir, y simplemente termino diciendo algo que no está directamente mencionado en la pregunta, pero creo que es necesario. Compañeros, los problemas del Perú, siempre se dice propagandísticamente que el Perú es más grande que sus problemas. Sí, pero los problemas del Perú son demasiado grandes y para poder resolverlos tenemos nosotros que adoptar una política de apertura, una política de conjunción con fuerzas populares. No hablo con la derecha ni con el imperialismo, hablo con fuerzas populares, ¿no? Porque una de las cosas que más me sorprendió a mí fue cuando tomaron el poder estos señores del lapicito, ¿no?, que este señor Vladimir, ¿cómo se llama este señor? Vladimir Cerrón, hablaban que no podían haber reuniones con los caviares o con los estos o con los otros, porque estaban juntos con la burguesía, o eso no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que se necesitan muchos ingenieros, muchos arquitectos, muchos planificadores urbanos, muchos planificadores rurales, muchos ganaderos, muchos ingenieros en ganadería, muchos ingenieros mineros, y muchos de ellos ni siquiera tienen una idea de lo que es el Partido Aprista Peruano, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que participé del esfuerzo que se realizó en la Comisión de Plan de Gobierno entre 1983 y 1985, que sensiblemente la Comisión Nacional de Plan de Gobierno solo sirvió para proveer de personal al presidente de la República. Es decir, la Comisión de Plan de Gobierno sirvió para que el presidente de la República tuviera a un Lucho Alba, o tuviera a un Gustavo Saberbey, o tuviera a un Enrique Cornejo, ¿no?, listos para adoptar posiciones ministeriales, lo cual no está mal, ¿no? Pero a lo que se refiere al trabajo en sí mismo de la planificación de gobierno, eso fue totalmente abandonado y fue entregado a la gente de Socialismo y Participación, ¿no? Ahí el que mandaba era el finado argentino Carboneto, ¿no? Y Carboneto, y secundado por Pocho Tantalián.
ellos fueron lo que dirigieron, ¿no? Entonces, tratando de resumir, estos problemas son problemas de determinación de obras y de obras con consecuencias sociales, pero también económicas. Implican un gran esfuerzo verdadero por solucionar los problemas del Perú e implican la convocatoria a mucha gente que yo me pregunto dónde está esa gente el día de hoy, con el partido en la situación en que está, llena de oportunistas, de ignorantes, de analfabetos políticos. Desafortunadamente no veo futuro por ahí, pero todos nosotros somos apristas y nosotros ya no vamos a cambiar de ideología y de programa luego de tantos años de militancia. Eso es lo que podía decir respecto a su pregunta, compañero. Bien, compañero César Vázquez. No tenemos preguntas pendientes. Solamente nos queda agradecer la participación suya y los amigos y compañeros que nos han acompañado en este evento a través de las 3 plataformas, a través de Zoom, a través de Space y a través de YouTube. Nuestra próxima conferencia será oportunamente anunciada y solamente nos queda agradecer a todos los presentes por su participación. Muchísimas gracias, buenas noches y será hasta el próximo evento del Comando Nacional de Acción del APRA. Buenas noches. Que tengas un buen cumpleaños, Héctor. Gracias. Seguiremos celebrando la suerte. Gracias.